Muy buenas tardes, espero que se encuentren bien. Hoy es mayo 11, 2024. El tema que vamos a hablar hoy es de la Virgen María, no de María, la Virgen María, la Madre de Dios. A mí me había costado hacerlo, hace tiempo estaba por hacerlo, pues, pero estaba preparándome y hoy es el día que les voy a leer de la Madre de Dios. Acuérdense de buscarme en YouTube, defensa.católica, @defensa.católica, YouTube, Antonio Portilla. Y realmente lo que yo voy a hacer aquí es leerle para que puedan buscar a la Virgen María, porque a veces después nosotros los católicos tenemos madre, Dios nos dejó madre. Y nosotros somos la única iglesia que la venera y la ama y le da su lugar, porque el Padre, Dios, nos las regaló. Y ella nos hizo un gran favor de presentarnos el Salvador. Entonces vamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, permítenos que esta semilla llegue a tierra fértil. Permítenos aquí poder dar a conocer a tu Madre y mostrar a nuestros hermanos y católicos, protestantes y ateos la importancia de tu Madre para ti y cómo tiene que ser para nosotros. Muéstranos ese amor de madre, de tu madre a nosotros y permítenos encontrar esa dulzura, ese amor y esos cuidados que tu madre nos da gracias a que tú la dejaste para nosotros. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Esto lo hacemos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Lo primero que hay que decir cuando vamos desde Adán y Eva, que Adán y Eva pues desobedecieron al Señor y fueron privados del paraíso y perdieron la gracia. Pero ya Dios estaba ya preparando el camino para buscarnos a nosotros y darnos una oportunidad. Y vamos ahora aquí. Este es de la Reina Valera, siempre de la Reina Valera. ¿Vieron? Biblia Version RVR, Reina Valera. Entonces vamos a Génesis capítulo 3:15. Cuando ya fuimos destituidos, que no teníamos gracia, nos sacaron del paraíso. Jesús nos dice, Dios nos dice esto. Vamos a ponerlo aquí, a ver si lo puedo señalar. Ok. Y enemistad pondré en ti y la mujer, y entre tu cimiento y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Ok, ya dice que la mujer, bajo esa mujer, después vamos a ver que es la Virgen, no María, la Virgen María. Y vieron aquí Jehová, es una Biblia de los hermanos. Vamos a leerlo desde arriba para saber. Y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias, entre todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y enemistad pondré entre ti y la mujer, y entre ti, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. O sea que ya desde este momento, ahora vamos a ver por qué le dice Jesús mujer. Entonces vamos por aquí. Ahora nos vamos a dirigir a una gran señal que nosotros luchando, el pueblo de Dios luchando, y Dios tan misericordioso envió una señal. Una señal. Vamos ahora a Isaías 7:14. Y esta fue la señal de nuestra redención. Por tanto, el mismo Señor os dará señal.
Qué bonito el Señor que nos dio una señal. He aquí que la Virgen concebirá y parirá hijo y llamará su nombre Emanuel. En otras versiones de la Biblia dicen y concebirá y dará a luz un hijo. O sea que cuando dicen que María tuvo otros hijos, eso no lo dice la palabra de Dios. Vemos aquí que la señal de nuestra redención es que una virgen va a concebir y parirá hijo y llamará su nombre Manuel. Cuando dice Manuel quiere decir Dios con nosotros. O sea que el hijo que esa virgen va a tener en su vientre es Dios. Dios con nosotros. O sea que ella va a parir un hijo que es Dios. Si va a parir un hijo que es Dios, pues entonces va a ser madre de Dios. Pero no nos adelantemos porque eso lo vamos a ver más adelante. O sea que esta es la señal para nosotros, para el pueblo de Dios ser redimido. O sea que si la mujer no es virgen, pues ese no es el Emanuel. O sea que cuando nuestros hermanos dicen, no, que la Virgen María tuvo muchos hijos, pues entonces si ella tuvo muchos hijos, esto no se cumple porque aquí dice, y parirá hijo. No dice hijos, en otras iglesias dice un hijo. Si María tuvo más hijos y no es virgen, pues ese no es el Mesías. Cuando los judíos iban a buscar esta señal, buscaban que si era virgen. ¿Ok? Entonces ahora vamos a Lucas capítulo 1 y vamos a ver que los primeros cristianos predicaban sobre María de los primeros siglos. Pero no me digan cómo va a ser, Antonio. Sí, los primeros cristianos predicaban de María. Quizás en su iglesia no lo hacen, pero los primeros cristianos sí predicaban de María. Vamos a Lucas 1 y vamos a ver esto bien importante porque esto es una investigación de cómo vivían y qué creían los cristianos de los primeros siglos. Y usted examina esto y usted piensa a ver si ustedes son iguales que esos cristianos. Ok, Lucas capítulo 1. Y aquí vamos a estar un buen rato. ¿Qué pasó aquí? Lucas capítulo 1. Habiendo muchos tentando a poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron por sus ojos y fueron ministros de la palabra. O sea que yo estoy investigando lo que otras personas dijeron. Me ha parecido también a mí, después de haber entendido todas las cosas desde el principio con diligencia, escribírtelas por orden, oh muy buen Teófilo, para que conozcas la verdad de las cosas en las cuales ha sido enseñado. O sea que Lucas hizo una investigación de cómo y qué creían los primeros cristianos y dice aquí que lo que vamos a encontrar aquí es para conocer la verdad. Vamos a ver, en el 4 dice, para que conozcas la verdad de las cosas en las cuales ha sido enseñado. O sea que lo que dice aquí Lucas fue una investigación de los primeros cristianos. Entonces ustedes se comparan a ver si nosotros queremos igual. Entonces vamos a empezar desde el 28 a leer. Acuérdense que hoy vamos a buscar a María en la Biblia y vamos a leer. Yo solo quiero leer con ustedes. Vamos a comenzar desde el 28 y dice, y entrando el ángel a donde estaba, dijo, salve, muy favorecida, el Señor es contigo. Bendita tú entre las mujeres. Esto es parte del proceso del rosario, ¿no? O sea que vino un ángel a hablar con esa virgen, la Virgen María, y la saluda salve, la saluda como una reina. Y le dice, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Todas las mujeres del mundo, ese ángel enviado por Dios, le dijo que tú eres bendita entre todas las mujeres.
A veces nosotros, y he tenido pláticas, especialmente con pentecostales, que nos dicen que la Virgen María no es importante, que es cualquiera otra mujer. Pues aquí dice que es bendita más que mi mamá, que su hermana, que su esposa, que todas. Supuestamente vino un ángel y dijo, la saluda como una reina y le dice que es bendita entre todas las mujeres. O sea que fue un ángel que lo dijo, enviado por Dios. Mas a ella, cuando le vio, se turbó de sus palabras y pensaba qué salutación fuese esta. ¿Por qué? Porque así es que saludaban a las reinas. Y ella era una humilde judía y se perturbó. Entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia cerca de Dios. Hallaste gracia. ¿Se acuerdan la gracia que perdimos con Adán y Eva? Pues la señal, ¿se acuerdan la señal de la redención? Pues halló gracia cerca de Dios. Y aquí concebirás en tu seno y parirás un hijo y llamarás su nombre Jesús. Dice un hijo, la Virgen va a parir un hijo. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo y le dará al el Señor Dios el trono de David su padre y reinará en la casa de Jacob por siempre y de su reino no habrá fin. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Porque no conozco varón. Y respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y la virtud del Altísimo te hará sombra, por la cual también lo santo que nacerá será llamado Hijo de Dios. Oye, ¿por qué nosotros le pedimos intercesión a María? ¿Por qué nosotros pensamos que María va a Jesús para poder hacernos un milagro? Jesús, no María. Ella intercede por nosotros. ¿Por qué? El Espíritu Santo vendrá sobre ti y la virtud del Altísimo te hará sombra, porque la sombra de Dios está en María, dice aquí, por la cual también santo nacerá, será llamado Hijo de Dios. Entonces, ¿por qué le pedimos a María que ruegue por nosotros? El Espíritu Santo vendrá sobre ti y la virtud del Altísimo te hará sombra. ¿Se acuerdan la sombra del templo de Dios? Que le gustó el templo a Dios y lo cubrió y estaba contento con lo que veía. Pues está aquí. Aquí lo cubrirá. Esta es la segunda vez que pasa eso. Y aquí Elizabeth, tu pariente, también ella ha concebido un hijo en su vejez. Y este es el sexto mes a ella, que es llamada la estéril, porque ninguna cosa es imposible para Dios. Ninguna cosa es imposible para Dios. Yo sé que es bien difícil creer que una mujer quedó embarazada del Espíritu Santo, pero si creemos en Dios, no hay ninguna cosa imposible para Dios. ¿Cómo creemos que Cristo se quedó en la Eucaristía? Porque no hay nada imposible para Dios. ¿Por qué creemos que por medio del sacerdote Jesús nos perdona los pecados? A través del Espíritu Santo, porque no hay ninguna cosa imposible para Dios. ¿Por qué nosotros creemos que Cristo hizo su iglesia y nada la va a destruir? Porque no hay ninguna cosa imposible para Dios. Entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase a mí conforme a su palabra. Y el ángel partió de ella. Miren, nosotros tenemos que imitar a María, la primera cristiana católica. La primera cristiana católica, porque los cristianos protestantes nacieron en el 1521. María fue la primera cristiana. ¿Por qué? He aquí la sierva del Señor, hágase en mí conforme a su palabra. Así también nosotros tenemos que imitarla y decir estas mismas palabras del corazón y hacerlo. En aquellos días, levantándose María, fue a la montaña con prisa a una ciudad de Judea. Ahí vemos a María, la misionera, y entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Y aconteció que como oyó Elizabeth la salutación, el saludo de María, la criatura saltó en su vientre y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Oh,
Ahí está diciendo con el saludo de María. Oye, tengo un concierto aquí de perro. Mira lo que dice la palabra de Dios. Con la salutación de María, la criatura saltó en su vientre y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Con la saludación, con el saludo de María, el niño se llenó del Espíritu Santo. Hermanos protestantes, explíquenme Lucas 1:41. Acuérdense que esto es un estudio que hizo Lucas de las personas que vivían en ese momento en el siglo I. Explíquenme esto. Y aconteció que como oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Y vamos a ver qué le hace hacer ese Espíritu Santo. Y esta también es la manera que nosotros podemos estudiar los espíritus, porque no todos los espíritus vienen de Dios. Y exclamó con gran voz. ¿Qué es exclamar con gran voz? Gritar. Gritar. ¿Qué exclamó con gran voz? Y dijo, bendita entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Bendita es María, bendito es Jesús. Ok, esto no es adorar, por si acaso, esto es bendita, bendecida. Bendita eres tú y bendito es el fruto de tu vientre. O sea que una persona con el Espíritu Santo, llena del Espíritu Santo, cuando María lo visite, va a gritar, bendita tú entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Una persona llena del Espíritu Santo no va a hablar mal de María. Aquí lo vemos en la Biblia. Una persona llena del Espíritu Santo, cuando María lo visite, va a exclamar, bendita tú entre todas las mujeres. Si una persona dice, yo tengo el Espíritu Santo, pero me dice, María es una ramera, María es una prostituta, María no vale nada para mí, María no es importante, pues entonces ese no es el Espíritu Santo, porque ahí tenemos un ejemplo en la Biblia, una persona llena del Espíritu Santo que gritó, bendita tú y bendito el fruto de tu vientre. ¿Vieron? La Biblia lo dice todo. Vamos, y la sorpresa cuando María lo visita. ¿Y de dónde esto a mí? O sea que una persona llena del Espíritu Santo, si María lo visita, se va a llenar de humildad. Y no va a creer que la madre del Señor lo visite. Vamos a ver. ¿Y de dónde esto a mí? Que la madre de mi Señor venga a mí. ¿Quién es el Señor? Con mayúscula. Dios. ¿Cómo es? ¿Y qué dice aquí? ¿Y de dónde esto a mí? Que la madre de mi Señor venga a mí. ¿Quién es el Señor? Dios, la madre de Dios, venga a visitarme. O sea, que una persona llena del Espíritu Santo va a saber que es la madre de Dios y se va a poner muy contenta, va a decir que es bendita entre todas las mujeres. Una persona que no tiene el Espíritu Santo no puede decirnos esto. Porque he aquí como llegó la voz de la salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría, perdón, en mi vientre. Y bienaventurada la que creyó, porque se cumplirán las cosas que le fueron dichas de parte del Señor. Entonces María dijo, engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se alegró en Dios mi Salvador. Salvador. Pero es que mientras todos pecaron, están destituidos del reino de Dios porque todos pecaron. Bien, María pecó porque Dios la salvó. Espere. Un ejemplo, yo tengo una piscina aquí con verjitas para que mi niño no se ahogue en la piscina. Yo lo puedo salvar de dos formas. Si se cae a la piscina, yo con él, yo me tiro y lo salvo. Pero yo también lo puedo salvar poniendo unas verjas para que no pueda entrar a la piscina y caerse. Lo que quiere decir es que María fue salvada antes de pecar. Está aquí en la Biblia. Llena eres de gracia, has ganado gracias sobre el Señor. Lo podemos ver, pero otra cosa es creerlo. O sea que mi espíritu se alegró en Dios mi Salvador, porque ha mirado a la bajeza de su criatura, de su criada, porque he aquí, desde ahora,
me dirán bienaventurada todas las generaciones. O sea que los cristianos del primer siglo predicaban que la madre del Señor es bienaventurada sobre todas las generaciones. Por eso es que nosotros amamos a María en el siglo 1, 2, 3, 4 hasta el 21. ¿Cuál es la única iglesia que para todos, para qué iglesia es, para María es bienaventurada? La iglesia de Cristo, la iglesia católica. ¿Por qué? Porque somos la iglesia de Cristo. Y nosotros tenemos que, es bíblico que María sea bienaventurada. Se lo estoy mostrando aquí de la Reina Valera. Seguimos. Bienaventurada todas las generaciones, porque me ha hecho grandes cosas el poder. ¿Por qué es bienaventurada? Porque me ha hecho grandes cosas el poderoso. El poderoso ha hecho grandes cosas en María. Y el santo, y santo es su nombre. Y su misericordia de generación en generación a los que le temen. A los que le temen, Él va a ser misericordioso. A los que creen en Él. Hizo valentía con su brazo, esparció los soberbios del pensamiento de su corazón, quitó los poderosos de los tronos y levantó a los humildes, y los hambrientos hinchió de bienes, y a los ricos envió vacíos. Recibió a Israel su siervo, acordándose de la misericordia, como habló a nuestros padres, a Abraham y a su simiente para siempre. Y se quedó María con ella como 3 meses después, se volvió a su casa. Hermano, Lucas 28 al 55, ahí está la Madre de Dios. Entonces, vimos, yo creo que vamos a ver, ok, vamos al instrumento. Ok, María es instrumento, María fue el instrumento que utilizó Dios para llegar a nosotros. Y María fue el intermediario que usó Dios para redimir al mundo, ¿no? Y eso lo vemos. Yo la otra vez fui a Italia y nos vamos a encontrar siempre a María con el niñito Jesús. ¿Por qué? Porque María fue la que enseñó, la que mostró, la que presentó al Salvador a los gentiles, a los reyes magos. Vamos a leer eso. Vamos a buscarlo aquí. Vamos a Mateo. Vamos a ver. Mateo capítulo 2, 9. Que estaba loco por hablar de María. Y más ahora que es el fin de semana de madres. Bendito sea Dios. Mateo capítulo 2, del 9 al 11. Entonces, y esto es palabra de Dios. Y ellos, habiendo oído al rey, se fueron, los reyes magos. Vamos a leer lo que, okay. Los reyes. Oído al rey, se fueron. Y aquí la estrella que había visto en el oriente iba delante de ellos hasta que llegando se puso sobre donde estaba el niño. Y vista la estrella, se regocijaron con muy grande gozo. Y entrando a la casa, aguántense ahí, vieron al niño con su madre. Por eso, cuando usted va a Italia o a algún otro país, usted va a ver a Jesús con su madre. Porque aquí vemos como María presentó a su hijo a nosotros los gentiles, porque nosotros no somos judíos, nosotros somos paganos gentiles. Vieron al niño con su madre y postrándose. Mira, a veces dicen, no, pero María hay que quitarla porque no podemos adorar, no podemos, nos impide adorar a Jesús. Vamos a ver qué hicieron los reyes, a ver si le impidió estar con María, adorar a Jesús. Vieron al niño con su madre y postrándose le adoraron. Y abriendo sus tesoros le ofrecieron dones, oro e incienso y mirra. O sea que adoraron a Jesús con su madre al lado. María nunca nos va a impedir de adorar a Dios. Y María nos adora. María no es Dios. Solo se adora a Dios. Pero María es la que nos mostró a Jesús. Y hermanos, les tengo que decir algún consejo. Hagan el rosario todos los días con fe para que ustedes vean que María los va a llevar a Jesús.
los va a llevar a la Eucaristía, los va a llevar a la confesión y a la iglesia de Dios. Yo les reto. Ok, vamos a ver. Entonces vamos ahora un momentito a Juan capítulo 2, que vamos a ver cómo María intercede por los cristianos. Y déjeme decirle, también ella ruega por los hermanos protestantes. Claro que sí. Aunque la desprecien. Ok, vamos ahora. Juan capítulo 2 dice, y al tercer día hiciéronse unas bodas en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús. Y fue también llamado Jesús y sus discípulos a las bodas. O sea que habían tres personajes. La madre de Jesús, María, Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, vino no tienen. Y dícele Jesús, ¿qué tengo yo contigo, mujer? ¿Se acuerdan la mujer del Génesis? Génesis capítulo 3, 15. Ah, no, porque Jesús le dice mujer por la que la desprecia. No, no es por eso. Por Génesis. Seguimos. Dice Jesús, ¿qué tengo yo contigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dice a los que servían, haced todo lo que os dijere. Haced todo lo que Él nos diga. Otras iglesias, ese es el evangelio de María. Hagan todo lo que Jesús diga. Hagamos todo lo que Jesús diga. ¿Qué dice Jesús? Al que ustedes le perdonen los pecados, les son perdonados. Este es mi cuerpo, esta es mi sangre. Haced esto, haced todo lo que Él les diga. Hay que creerlo. La maestra nos da un consejo. Haced todo lo que Jesús nos diga. Yo soy el camino, la verdad de mi vida. La vida. Tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Simón, Simón, ¿me amas más que esto? Apacienta a mis corderos. Hagamos lo que Él diga. Ese es un consejo de la madre. Y vimos cómo ella fue una sierva del Señor. Hay que imitarla, la primera cristiana. Y estaba allí 6 tinajuelas de piedra para agua, conforme a la purificación de los judíos, que cabían en cada uno de 2 o 3 canteros. Díceles Jesús, hinchad estas tinajuelas de agua, e hinchadlas hasta arriba. Y díceles, sacad ahora y presentad al maestrasala. Y presentaron, presentaron, esto está como incompleto, no sé. Y con el maestresala gustó el agua hecha vino, que no sabía de dónde era, mas lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua. El maestresala llama al esposo y dícele, todo hombre pone primero el buen vino, y cuando están satisfechos, entonces lo que es peor, mas tú has guardado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Ok, en esa boda estaban los discípulos, Cristo y María. ¿Por qué los discípulos fueron a María? ¿Por qué María fue a interceder por sus discípulos si ahí estaba Jesús? ¿Por qué no dice aquí, fueron los discípulos a Jesús para que convirtiera el agua en vino? ¿Por qué? Porque una enseñanza teológica que nuestra madre, la mujer, intercede por nosotros, y después vamos a ver que se queda como madre. Ella no hace el milagro lo hace Jesús. Pero ella va a donde Jesús y le dice, mira, mis discípulos no tienen vino. Eso es lo que sucede. Cuando nosotros pedimos intercesión, pedimos a María que ruegue por nosotros, que ore por nosotros, ella va a ir donde Jesús, y esa agua nos la va a convertir en el mejor vino. No ella, Jesús. Va a hacer que su hijo convierta esa agua en el mejor vino. O sea que si nosotros queremos llegar a ese mejor vino, nosotros podemos ir a María a pedirle oración, y esos milagros que Jesús nos va a hacer, va a hacer que dice aquí, se manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. O sea que cuando María intercede,
logra que nosotros creamos en Jesús. No es que María nos haga milagros, pero María va donde Jesús y puede hacer que Jesús haga muchos milagros. Mira lo que dice Jesús. Todavía no es la hora. No es la hora quizás que nosotros nos haga un milagro, pero porque su madre se lo pidió, lo hizo. Así mismo es con nosotros, cuando oramos, que le pedimos oración a María. No lo tienen que creer, pero está en la Biblia. O sea que no me digan, no, pero eso no es bíblico. Se lo estoy mostrando en un capítulo y versículo de la Reina Valera. Entonces, a veces nosotros, nuestros hermanos protestantes, que me lo han dicho una y otra vez, dicen que María fue rechazada por Jesús, que eso no, María no es importante, porque en Mateo capítulo 12 la desprecia. Dice aquí: y le dijo uno, aquí tu madre y tus hermanos están fuera, que te quieren hablar. Entonces, hermanos pueden ser primos. En ese momento no existía la palabra primo. Después podemos, ellos, los hermanos protestantes dicen que ¿quién eran hijos de él? Juan, Judas, creo que Santiago también lo ponen como hijo de María. Juan, a María le ponen como dos o tres hijos. Si quieren después yo solo busco un capítulo y versículo para que vean que en la Biblia salen las madres y los padres de esas personas que los hermanos protestantes dicen son hijos de María. Yo solo he mostrado a los hermanos protestantes con capítulos y versículos, pero ellos dicen, no, esos no son, son otros, con el mismo nombre son otros, pero esta vez pueden buscar la tradición y en la Biblia sale, si quieren, me dejo un mensaje, hago otro video y les muestro los padres y las madres de Juan, Simón, Judas y yo creo que Santiago también, Jacobo, que ellos piensan que esos son hijos de María. Ok. Tu madre y tus hermanos estaban afuera que te quieren hablar. Y respondiendo él, al que decía esto, dijo, quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo la mano hacia sus discípulos, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos. Porque todo aquel que hiciera la voluntad de mi Padre, que está en los cielos, ese es mi hermano y mi hermana y madre. A ver, yo tengo un amigo que yo le predicaba. Se molestaba mucho porque yo le predicaba con la palabra de Dios. Me ha bloqueado como 3 veces, pero él me decía que Jesús despreciaba a María, porque María no es importante. Hizo hasta un video una vez. Pero vamos a leer la palabra. Dice aquí, todo aquel que hiciera la voluntad de mi Padre, que está en los cielos, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. O sea que Dios está extendiendo su familia. Toda persona que haga la voluntad del Padre es hermano, hermana o madre de Jesús. Ahora mi pregunta. Yo les quiero decir que Él le está dando una grandeza hermosa a María. ¿Por qué? Porque María fue la primera que hizo la voluntad de Dios. La que dijo que sí, hágase en ti tu voluntad. O sea que además de ser madre, madre de Él, es madre espiritual también, de como le da como que un aspecto más importante, porque ella fue la primera que hizo la voluntad de Dios. O sea que no le está restando importancia a su madre, al revés, la está alabando, le está amando más, porque dice, ella es mi madre, pero es mi madre también porque hizo la voluntad de Dios. O sea que no es como dicen los hermanos, que desprecia a María, al revés, le tira unas flores ahí a su mamá. ¿Por qué? Porque hizo la voluntad de Dios. Entonces, ahora yo quiero que vayamos a Juan 19. Juan 19. Y entonces el maestro nos va a dar un mensaje a nosotros, a todos, a los protestantes, a los ateos y a los católicos. Y usted hace lo que quiera. Usted puede creerle a Dios o puede hacer lo que usted quiera. Pero aquí en Juan 19, 25 al 27, pasó algo bien importante. Dice, y estaban junto en la cruz
de Jesús, su madre, y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofás, y María Magdalena. Y como vio Jesús a la madre, ok, esto fue cuando Jesús estaba crucificado, moribundo, a punto de morir, vio a su madre y al discípulo que él amaba. Miren que no pone nombre a qué discípulo. Ok, seguimos. Que estaba presente, dice a su madre, mujer, he aquí, he ahí tu hijo. Después dice el discípulo, he ahí tu madre. Y desde aquella hora, el discípulo la recibió consigo. En otras dice, se la llevó. Entonces se la llevó a su casa. Entonces, hermano, antes de morir Jesús dejó una orden. No le tienen que creer, porque esto es libre albedrío, pero antes de morir, de las últimas órdenes que dio el maestro, dijo al discípulo que él más amaba, ese discípulo puede ser usted, puedo ser yo, no dice nombre, pero ese discípulo es el más amado por algo, dice aquí, porque se llevó a su madre y aquí nos entregó a María como madre. Nosotros somos hijos de María, yo soy hijo de María. Si los cristianos protestantes son huérfanos, pues eso allá ellos, pero el maestro antes de morir nos dejó a su madre y dice aquí que todo discípulo que se lleva a la madre del Señor a su casa, una foto de María aquí con Jesús embarazado. Esta no es María, por si acaso. Esta es una foto de ella. Pero a María yo la tengo en mi casa. El discípulo que se lleve a María a su casa es, pues, es el discípulo favorito del Señor. Y eso no lo digo yo, se lo dice la palabra. ¿Ok? O sea que podemos creerle a Dios o podemos creerle al hombre. Dios antes de morir en la cruz dijo, ahí tienes a mi madre. O un ejemplo, pónganse en su mente, ustedes están con Jesús en la cruz. Bien, imaginen que están con Jesús en la cruz. Tu hermano protestante que está ahí en la cruz con Jesús y Jesús te dice, mira, ahí tienes a mi madre, madre, ahí tienes a mi hijo. ¿Qué tú vas a hacer? No, yo no quiero a María, que se vaya, no la quiero. Ese es el problema, esa es la diferencia de un católico y un protestante. Nosotros le creemos a Cristo y hacemos lo que Él dice. Ahora vamos un momentito aquí, que quiero enseñar unas fotos y después vamos al catecismo. No voy a hacer hoy los padres de la iglesia acerca de María, eso lo voy a hacer en otros después, pero también queremos ver qué dicen los padres de la iglesia acerca de María, porque ese es mi estilo. Mi estilo es, mi estilo es de lector. Yo soy lector. Yo te leo la palabra y ya. Yo no hago más nada. Te leo el catecismo, te leo los padres de la iglesia y cada cual decide. Ok, dice, esta es una foto bien hermosa que la quería compartir. Porque todos ahora rechazan a María. Los nuevos cristianos protestantes que nacieron en el 1521 rechazan a María, la madre de nuestro Señor. Ok, vamos a leer esto. Dice, el arca de la antigua alianza. La vemos aquí, que contiene el maná, pan de vida, bajado del cielo, la vara de Aarón, signo del sacerdocio, los 10 mandamientos, palabra de Dios, ¿verdad? Eso es lo que contenía la antigua arca. Dice aquí, recubierta de oro puro por dentro y por fuera. Eso está en Éxodo 25:11. María es pura por dentro, libre de pecado, y por fuera, virgen. Hebreos 9:4, por lo pueden leer. Entonces ahora tenemos el arca de la nueva alianza. Esto es lo que predica la Iglesia Católica. De nuevo, no lo tienen que creer, pero yo les muestro en capítulos y versículos. Aquí hay una comparación. Dice Isabel, ¿de dónde que la madre de mi Señor venga a mí? Lucas 1:43, que lo leímos. Entonces David lo dice en el Salmo 6:9. Dice, ¿cómo es que ha de venir a mí el arca de Yahvé? Parte 2, el arca es saludada con saltos y danzas. Lucas 1:41 y Salmo, segunda de Samuel 6:16. La de arriba era segunda de Samuel.
Dice aquí, permanece en Judá por 3 meses. Y también María permaneció 3 meses con Isabel, cubierta por la sombra de la presencia de Dios. Lucas 1, 31, 35, Éxodo 40, 35. Llevada al cielo, Salmo 132, 8, Apocalipsis 11, 19, 12, 5. María es el arca. ¿Por qué? Porque ella tenía dentro de ella el pan de vida, signo del sacerdocio, y la palabra de Dios, porque Jesús es la palabra de Dios, el verbo. Ella es la arca de la nueva alianza. No lo tienen que creer. Esto lo enseña la iglesia con capítulos y versículos. Entonces, nosotros vemos con el tiempo, vamos un momento aquí, vemos con el tiempo que entre más pasa el tiempo es un rechazo a la madre de nuestro Señor, pero el primer protestante, que fue Martín Lutero, hablaba hermoso de María. Vamos a ver qué dice aquí. Y lo pueden buscar. Esto es con cita. Esto es Martín Lutero, el padre de todo protestante, la cabeza de los protestantes. María es consuelo y sobreabundantemente bondad de Dios que el hombre puede exultar en semejante tesoro. María es su verdadera madre. Sermón, Navidad 1522. Lo pueden buscar. Si no me creen, ahí les dejo la foto. Ustedes lo buscan, porque de esto se trata, investigar. Ahora dice esto: María se convirtió en la madre de Dios, gracia que sobrepasa todo entendimiento del hombre. A ella todo el honor, toda la bienaventuranza, entre los cuales no hay igual en toda la historia de la humanidad. Eso es escrito en 1533, lo buscan, charla de la mesa 494, sobre la asunción de María, anunciación de María. O sea que, hermano, aquí vemos que los protestantes de ahora, especialmente los pentecostales, dicen que María no es madre de Dios, pero aquí su padre, Martín Lutero, dice que sí. Vamos a seguir por aquí. María permaneció siempre virgen. Ustedes dicen ahora, en el 2024, que María tuvo muchos hijos y no era virgen, pero su padre, Martín Lutero, dice: María permaneció siempre virgen, pues tras sentirse madre de Dios, no deseó ser madre de otro hombre, sino permanecer en esta gracia. Sermón Navidad 1521. Y seguimos con su padre. Dice aquí: una nueva e inmunda. O sea que cuando usted dice que María no es madre de Dios, que es pecadora, dice él que una nueva inmunda mentira. O sea que eso es una inmunda mentira. Está circulando últimamente. Según algunos, yo he predicado y escrito que María, la Madre de Dios, no permaneció virgen después del nacimiento de Cristo. Malditos sean. Lo busca en 1523, de cómo Jesucristo nació. O sea que lo que ustedes dicen, según su padre, es una inmunda mentira. ¿Qué dice aquí? Vamos a ver. Vamos a ponerlo aquí. Dice aquí: virginidad perpetua de la María Santísima. María permaneció virgen, pues tras sentirse madre del Hijo de Dios, no deseó ser madre de otro hombre, sino permanecer en esta gracia. Lo dijo en 1539. O sea que, hermanos, sus padres, Martín Lutero, ustedes no creen lo mismo que su padre, Martín Lutero. Entonces, ya estamos terminando. Vamos a leer el catecismo sobre María. Vamos a ver. Ya tenemos a Martín Lutero, su padre. Quería enseñarles esto, espérense. Entonces, no, pero es que María no se ora, los cristianos, primeros cristianos no oraban a María. Vamos a ver esto. Esto lo pueden buscar en todos lados. Ok. Ya los primeros cristianos ya rezaban. Bueno, no para el 250, ya para el primer siglo, para cuando Pablo estaba 50 o 60, porque acuérdense que Lucas fue escrito como una investigación de los primeros cristianos, y ellos decían que María era madre de Dios y que era bienaventurada. O sea que los cristianos ya rezaban a María en los años
250. Este es un papiro que se encontró, un papiro hallado cerca de la antigua ciudad egipcia de Oxirrinco. Contiene una antigua oración a María todavía en uso y reza así ya en el año 250. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desprecie las oraciones que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todos los peligros. Oh siempre Virgen, gloriosa y bendita. Lo pueden investigar. Acuérdense que lo que yo le digo, no tienen que cogerlo por hecho. Lo investigan, buscan información como yo hice. Yo estudié. eh, yo estudié todas las doctrinas. Yo estudié las doctrinas y por eso me hice católico. Porque estudié las doctrinas y encontré la verdad. Y la verdad, duela a quien le duelan, está en la iglesia. 1 Timoteo 3:15, en la iglesia de Cristo. Ok, déjame buscar ahora. Vamos a buscar a María 4:84. Ok, 4:84. Aquí estamos. Ok, vamos a ver. Vamos a... Ok. Ya hemos terminado. Falta el catecismo y después hacemos los padres de la iglesia y ya. No, no hoy. No va a ser hoy. Ok. Aquí tenemos el catecismo. Ok. Vamos a ponerle aquí interactuar. Está chiquitito esto. Ok, vamos a ver. Dice, concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. 484, la anunciación a María inaugura la plenitud de los tiempos. Ok, llegó a la plenitud y el Señor quiso redimirnos. Gálatas 4:4, es decir, el cumplimiento de las promesas de los preparativos. María es invitada a concebir a aquel en quien habitará corporalmente la plenitud divina. Colosenses 2:9, la respuesta divina a su ¿cómo será esto? Puesto no conozco varón. Lucas 1:34, se dio mediante el poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo vendrá sobre ti. 4:85, la misión del Espíritu Santo está siempre unida y ordenada a la del Hijo. Juan 16:14, el Espíritu Santo fue enviado para santificar el seno de la Virgen María y fecundarla por obra divina. Él, que es el Señor que da la vida, haciendo que ella conciba a Hijo eterno del Padre en una humanidad tomada de la suya. Miren que el tema, lo que he hecho es ponerle aquí porque no quiero que digan, pero ¿dónde le está leyendo eso? Se lo he mostrado todo ahí. 486, el Hijo único del Padre, al ser concebido como hombre en el seno de la Virgen María, es Cristo, es decir, el ungido por el Espíritu Santo. Desde el principio de su existencia humana, aunque su manifestación no tuviera lugar, sino progresivamente a los pastores, a los magos, a Juan Bautista, a los discípulos. Por tanto, toda la vida de Jesucristo manifestará cómo Dios le ungió con el Espíritu Santo y con poder. Nació de la Virgen María. Lo que la fe católica cree acerca de María se funda en lo que cree acerca de Cristo, pero lo que enseña sobre María ilumina a la vez la fe en Cristo, la predestinación. Dios envió a su Hijo, pero para formarle un cuerpo, quiso la libre cooperación de una criatura, o sea, es María. Por eso, desde toda la eternidad, Dios escogió para ser la madre de su Hijo a una hija de Israel, una joven judía de Nazaret en Galilea, a una virgen desposada con un hombre llamado José de la casa de David. El nombre de la virgen era María. El Padre de las misericordias quiso
que el consentimiento de la que estaba predestinada a ser madre prescindiera de la encarnación para que, así como una mujer contribuyó a la muerte, así también otra mujer contribuyó a la vida. Por eso es que a veces algunos santos, vamos a leerlo después, dicen que María es la nueva Eva. 489. A lo largo de toda la antigua alianza, la misión de María fue preparada por la misión de algunas santas mujeres al principio de toda esta Eva. A pesar de su desobediencia, recibe la promesa de una descendencia que será vencedora del maligno. Génesis 3:15. Y la de ser la madre de todos los vivientes. Génesis 3:20. En virtud de esta promesa, Sara concibe a un hijo a pesar de su edad avanzada. Contra toda expectativa humana, Dios escoge lo que era tenido por impotente y débil para mostrar. Déjame agregar esto porque está bien pequeño. Déjame ver si lo puedo agrandar. Yo creo que no lo puedo agrandar. No, yo creo que. Mira, sí. Ay, qué bueno. A su habilidad promesa, Ana, la madre de Samuel, Débora, Ruth, Judy, Esther y muchas otras mujeres, María sobresale entre las humildes y las pobres del Señor, que esperan de Él con confianza la salvación y la acogen. Finalmente, en ella, excelsa hija de Sion, después de la larga espera de las promesas, se cumple el plazo y se inaugura el nuevo plan de salvación. Todo comenzó con María. El nuevo plan de salvación comenzó con María, a su sí. La Inmaculada Concepción, para ser madre del Salvador, María fue dotada por Dios con dones a la medida de una misión tan importante. El ángel Gabriel, en el momento de la anunciación, la saluda como llena de gracias. Ahí está. En efecto, para poder dar el asentimiento libre de su fe al anuncio de la vocación, era preciso que ella estuviese totalmente conducida por la gracia de Dios. Claro, porque va a tener el Salvador, ella no puede estar en pecado. 491. A lo largo de los siglos, la Iglesia ha tomado conciencia de que María, llena de gracia por Dios, había sido redimida después de su concepción. Es lo que confiesa el dogma de la Inmaculada Concepción proclamado en el 1854. Cuando se hace un dogma no quiere decir que la gente comenzó a creer eso en ese momento. Es que quizás hubo una enseñanza errónea y entonces ellos dicen, mira, esto es lo que vamos a creer. Pero de que pensaban que María era virgen inmaculada, ya quizás lo pensaban, ya eso lo pensaban antes. La bienaventurada Virgen fue preservada inmune de toda mancha de pecado original en el primer instante de su concepción por singular gracia y privilegio de Dios omnipotente en atención a los méritos de Jesucristo Salvador del género humano. 492. Esta resplandeciente santidad de todo singular de la que ella fue enriquecida desde el primer instante de su concepción, le viene toda entera de Cristo. Ella es redimida de la manera más sublime en atención a los méritos de su Hijo. El Padre le ha bendecido en toda clase de bendiciones espirituales en los cielos en Cristo. Más que a ninguna otra persona creada, Él le ha elegido en Él antes de la creación del mundo para ser santa e inmaculada en su presencia en el amor. Los padres de la tradición oriental llaman Madre de Dios la toda santa, la celebran como inmune de toda mancha de pecado y como plasmada y hecha una nueva criatura por el Espíritu Santo. Por la gracia de Dios, María ha permanecido pura de todo pecado personal a lo largo de su vida. Hágase sí según su palabra. El anuncio de que ella dará a luz al Hijo del Altísimo sin conocer varón por la virtud del Espíritu Santo, María respondió por la obediencia de la fe, segura de que nada haya imposible para Dios. Y aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra.
Así, dando su consentimiento a la palabra de Dios, María llegó a ser madre de Jesús y aceptando de todo corazón la voluntad divina de la salvación, sin que ningún pecado se lo impidiera, se entregó a sí misma por entero a la persona y a la obra de su Hijo para servir a su dependencia y con él, por la gracia de Dios, al misterio de la redención. Acuerdan que él dijo, los que hacen la voluntad son mi madre y mi hermano, pues ahí está, ella hizo la voluntad. Ella, en efecto, como dice San Irineo, por su obediencia fue causa de la salvación propia y de la de todo el género humano. Por eso, no pocos padres antiguos en su predicación coincidieron con él a afirmar el nudo de la desobediencia de Eva lo desató la obediencia de María. Lo que ató la Virgen Eva por su falta de fe, lo desató la Virgen María por su fe. Comparando con Eva, llaman a María madre de los vivientes y afirman con mayor frecuencia la muerte vino con Eva, la vida con María. Claro, porque ella dijo que sí y nos trajo al Salvador que nos salvó, por el que se quiera salvar. La maternidad divina de María, llamada en los evangelios la madre de Jesús, María es aclamada bajo el impulso del Espíritu como la madre de mi Señor desde antes del nacimiento de su Hijo. En efecto, aquel que ella concibió como hombre por obra del Espíritu Santo y que se ha hecho verdaderamente su Hijo según la carne, no es otro que el Hijo eterno del Padre, la segunda persona de la Santísima Trinidad. La Iglesia confiesa que María es verdaderamente Madre de Dios. Teotocos. Hermanos, y también su padre Martín Lutero también lo confiesa. La virginidad de María, desde las primeras formulaciones de la fe, la Iglesia ha confesado que Jesús fue concebido en el seno de la Virgen María únicamente por el poder del Espíritu Santo, afirmando también el aspecto corporal de este suceso. Jesús fue concebido absque semi Espíritu Santo. Esto es, sin semilla de varón, por obra del Espíritu Santo. Los padres ven en la concepción virginal el signo de que Él es verdaderamente el Hijo de Dios, el que ha venido en una humanidad como la nuestra. Así, San Ignacio de Antioquía, ese fue el que llamó la primera vez a la Iglesia Cristiana Católica, en el año 107. San Ignacio de Antioquía: estáis firmemente convencidos acerca de que nuestro Señor es verdaderamente de la raza de David según la carne, Hijo de Dios según la voluntad del poder de Dios, nacido verdaderamente de una virgen, fue verdaderamente clavado por nosotros en su carne bajo Poncio Pilato, padeció verdaderamente como también resultó verdaderamente. Los relatos evangélicos presentan la concepción virginal como una obra divina que sobrepasa toda comprensión y toda posibilidad humana. Lo concebido en ella viene del Espíritu Santo, dice el ángel a José a propósito de María, su desposada. La Iglesia ve a ello el cumplimiento de las promesas divinas hechas por el profeta Isaías. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo. No dice hijos. Vieron que eso lo leímos. Todo está en la Biblia. El catecismo es la Biblia. A veces ha desconcertado el silencio del Evangelio de San Marcos, de las cartas del Nuevo Testamento sobre la concepción virginal de María. También se ha podido plantear si no se trataría, en este caso, de leyendas o de construcciones teológicas sin pretensiones históricas, a lo cual hay que responder: la fe en la concepción virginal de Jesús ha encontrado viva oposición, burlas, los hermanos, incomprensión por parte de los no creyentes. Sí, porque ellos no piensan que pues todos piensan en sexo y piensan que uno tener sexo, uno si no tiene sexo no vive. Judíos y encontrados viva oposición, o paganos.
¿Ok? No ha tenido su origen en la mitología pagana ni en una adaptación de las ideas de su tiempo. El sentido de este misterio no es accesible más que en la fe que lo ve en ese nexo que reúne entre sí los misterios. Dentro del conjunto de los misterios de Cristo, desde una encarnación hasta una Pascua, San Ignacio de Antioquía da ya testimonio de este vínculo. El príncipe de este mundo ignoró la virginidad de María y su parto, así como la muerte del Señor. Tres misterios resonantes que se realizaron en el silencio de Dios. ¡Wow! ¡Qué lindo eso! El príncipe de este mundo ignoró la virginidad de María y su parto. Esto lo escribió para el año 107 porque él murió como para esa fecha. María, la siempre virgen. Vamos a ver cuánto falta. Va a faltar poquito. La profundización de la fe en la maternidad virginal ha llegado a la Iglesia a confesar la virginidad real y perpetua de María. Incluso en el parto del Hijo de Dios hecho hombre. En efecto, el nacimiento de Cristo, lejos de disminuir, consagró la integridad virginal de su madre. La liturgia de la Iglesia celebra a María como la Hypertenon, la siempre virgen. En esto se objeta a veces que la Escritura menciona unos hermanos y hermanas de Jesús. La Iglesia siempre ha entendido estos pasajes como no referidos a otros hijos de la Virgen María. En efecto, Santiago y José, hermanos de Jesús, en Mateo 3:55, son hijos de María, discípula de Cristo. ¡Wow, mis hermanos! Ya no les tengo que hacer el video porque está en Catecismo 500. ¿Ok? A que se designa de esta manera significativo como la otra María. Se trata de parientes próximos de Jesús según una expresión conocida del Antiguo Testamento. Jesús es el Hijo único de María, pero la maternidad espiritual de María se extiende a todos los hombres a los cuales Él vino a salvar. Dio a luz al Hijo al que Dios constituyó el primogénito entre muchos hermanos, es decir, de los creyentes, a cuyo nacimiento y a educación colaboraron con amor de madre. La maternidad virginal, la mirada de la fe unida al conjunto de la revelación, puede descubrir las razones misteriosas por las que Dios, en su designio salvífico, quiso que el Hijo naciera de una virgen. Estas razones se refieren tanto a la persona y a la misión redentora de Cristo como una aceptación por María de esta misión para con los hombres. La virginidad de María manifiesta la iniciativa absoluta de Dios en la encarnación. Jesús no tiene como padre más que a Dios. La naturaleza humana que asumió no le ha alejado jamás de su Padre. Uno y él mismo es el Hijo de Dios y el del hombre, por naturaleza el Hijo del Padre, según la divinidad. Por naturaleza Hijo de la Madre, según la humanidad. Por propiamente Hijo del Padre en sus dos naturalezas. Jesús fue concebido por obra del Espíritu Santo en el seno de la Virgen, porque Él es el nuevo Adán, que inaugura la nueva creación. El primer hombre salido de la tierra es terreno. El segundo hombre viene del cielo. La humanidad de Cristo, desde su concepción, está llena del Espíritu Santo porque Dios le da el Espíritu sin medida, de su plenitud, cabeza de la humanidad redimida. Hemos recibido todos gracias por gracias. 3 más. Jesús, el nuevo Adán, inaugura por su concepción virginal el nuevo nacimiento de los hijos de adopción en el Espíritu Santo por la fe. ¿Cómo será eso? La participación en la vida divina no nace de la sangre ni de deseo de carne, ni de deseo del hombre, sino de Dios. La acogida de esta vida es virginal porque toda ella es dada al hombre por el Espíritu. El sentido esponsal de la vocación humana con la relación a Dios se lleva a cabo perfectamente en la maternidad virginal de María. María es virgen
porque su virginidad es el signo de su fe no adulterada por duda alguna y de esta entrega total en la voluntad de Dios, su fe en la que le hace llegar a ser madre del Salvador, Beatior, ex María, persistiendo. Eso mismo que dice aquí. Que dice aquí, más bienaventurada es María al recibir a Cristo por la fe que al concebir en su seno la carne de Cristo. Y el último, María es a la vez virgen y madre porque ella es la figura y la más perfecta realización de la iglesia. La iglesia se convierte en madre por la palabra de Dios acogida con la fe, ya que por la predicación y el bautismo engendra para una vida nueva e inmortal a los hijos concebidos por el Espíritu Santo y nacidos de Dios. También ella es virgen que guarda íntegra y pura la fidelidad prometida al esposo. Bendito sea. Y se me olvidó algo y lo voy a hacer porque tengo que hacerlo, porque después se me va el hilo para hacerlo todo. Reina Valera. Y ya terminamos con esto. Ok, esto va a ser el último. Vamos a empezar desde, vamos a Apocalipsis y vamos a entender muchas cositas aquí. Son un poquito complicado de entender, pero vamos a Apocalipsis 19:11. ¿Se acuerdan que le enseñé que María era la nueva arca del Señor? Y el templo de Dios fue abierto en el cielo y el arca de su testamento fue visto en su templo. Y fueron hechos relámpagos y voces y truenos y terremotos y grandes granizos. O sea que se abrió el cielo y se vio el arca. Entonces vamos al capítulo 12. Que ahora vamos a leer este capítulo. Se abrió el arca. ¿Se acuerdan? El arca, la nueva arca de la alianza, María. Piensen lo que ustedes quieran. Yo sé que ustedes leen Apocalipsis 2 y dicen que es Israel. Pero, pues, se dejamos a ustedes. Acuérdense que el magisterio es el que interpreta la Biblia. Son las interpretaciones, eso no es de Dios. Y una gran señal apareció en el cielo. Una mujer vestida de sol. ¿Se acuerdan la mujer del Génesis? La mujer de Juan 2. Una mujer vestida de sol y la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 2 estrellas. O sea que está en el cielo. Y estando preñada, clamaba con dolores de partos y sufría tormentos por parir. Acuérdense que es un género literario. Para entenderlo es un poquito complicado. Y fue vista una señal en el cielo, y aquí un gran dragón bermejo que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas, y una cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las echó en tierra. Y el dragón se paró delante de la mujer que estaba para parir a fin de devorar a su hijo cuando hubiese parido. Y ella parió a un hijo varón, el cual había de regir todas las gentes con vara de hierro, y su hijo fue arrebatado para Dios y a su trono. O sea que, está entendiendo, ¿no? Fue arrebatado para Dios y su trono. O sea que está hablando de la crucifixión, resurrección. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar aparejado de Dios para que allí la mantenga 1270 días. Y fue hecha una gran batalla en el cielo. Miguel, ese es el arcángel San Miguel, y sus ángeles lidiaban contra el dragón. Y lidiaban el dragón
y sus ángeles. O sea que hubo una batalla en el cielo. Por eso nosotros pedimos intersección. Le pedimos al arcángel San Miguel que ruegue por nosotros, porque él peleó con ese dragón, que es el diablo. Y no prevalecieron, ni su lugar fue más hallado en el cielo. Y fue lanzado fuera aquel gran dragón, porque se acuerdan que Lucifer era un ángel, pero él no quiso, se fue, se desobedeció, pero Lucifer era un ángel. Y esa es la batalla que están hablando ahí. Y no prevalecieron, ni su lugar fue más hallado en el cielo. Y fue lanzado fuera de aquel gran dragón, la serpiente antigua que se le llama Diablo, ¿ves? Y Satanás, el cual engaña a todo el mundo. Fue arrojado en la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Ese es el problema que hay en la tierra. El diablo fue arrojado a la tierra. Y oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación y la virtud y el reino de nuestro Dios y el poder de su Cristo, porque el acusador de nuestros hermanos ha sido arrojado, el cual los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido por la sangre del Cordero y por la palabra de su testimonio, y no han amado sus vidas hasta la muerte. La sangre del Cordero. Por lo cual, alegraos cielos y los que moráis en ellos. Hay de los moradores en la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros teniendo grande ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Hermanos, si nosotros creemos en la palabra de Dios y nos quedamos en su iglesia, luchamos contra el pecado, vamos al confesionario y nos comemos la Eucaristía, el diablo está amarrado, no puede hacer nada con nosotros. Pero si nosotros no creemos, es otro problema. Y cuando vio el dragón que él había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había parido al hijo varón. Y fueron dadas a la mujer 2 alas de gran águila para que de la presencia de la serpiente volase al desierto, a su lugar donde es mantenida por un tiempo y la mitad de un tiempo. Y la serpiente echó de su boca tras la mujer agua como un río, a fin de hacer que fuese arrebatada del río. Y la tierra ayudó a la mujer, y la tierra abrió su boca y sorbió el río que había echado el dragón de su boca. O sea que, como quien dice aquí, pues la protegió de lo que echó la boca, el pecado. Ahora esto es bien importante. Entonces el dragón, el diablo, Satanás, que dijo ahorita, fue airado contra la mujer. O sea que esa mujer, el diablo está bien molesto. ¿Por qué tú crees que el diablo odia a María? Por esto. Entonces el dragón fue airado contra la mujer y se fue a hacer guerra contra los otros de su simiente de ella. En otras Biblias dice, le fue a hacer la guerra a sus hijos. ¿Quiénes son los hijos de María? Los católicos. ¿Y cuáles son los hijos? ¿Cuáles son esos hijos? Los cuales guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Ah, no, pero nosotros creemos en Dios y nosotros guardamos sus mandamientos. Usted se confiesa, usted comulga, usted está en la única iglesia que Cristo fundó. Pues entonces esto no es para usted. Entonces el dragón fue airado contra la mujer y se fue a hacer guerra contra los otros de la simiente de ella, sus hijos en otras Biblias, los cuales guardan los mandamientos de Dios y tienen testimonio de Jesucristo. Bendito sea Dios. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vamos a leer algo ahí. Vamos a leer para despedirnos. Vamos a ver. Lo tengo por aquí. Ok, vamos a leerlo. Aquí lo tengo. Esto se lo dedicamos a María. Dios te salve, Reina y Madre de misericordia, vida y dulzura y esperanza nuestra.
Dios te salve. A ti clamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Pues, Señora, abogada nuestra, vuelva a nosotros tus ojos misericordiosos y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clemente, oh piadosa, oh dulce Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Feliz Día de las Madres, Virgen María. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gracias, familia.